Espíritu en Él, y en Él te glorificarás. Qué responsabilidad poder llevar en alto el nombre del Señor. Por eso cantamos esa canción, ¿no? Tu nombre levantaré. O sea, que nosotros podamos dejar en alto el nombre del Señor, que como en la antigüedad nos puedan llamar cristianos. Y hoy venimos a adorar al Señor. Estuvimos viendo que Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros para poder tocar al Dios invisible, poder ver al Dios invisible, como dice Primera de Juan. Dice, lo que hemos visto, oído, lo que palparon nuestras manos, contemplamos. Contemplamos es pasar tiempo mirando algo, ¿no? Justo la casa donde estoy está atravesada. Entonces al frente tengo el este y atrás tengo el oeste. Así que puedo, si estuviera en casa, si no tenía que trabajar, podría contemplar la salida y la puesta del sol. Es lindo poder pasar tiempo contemplando algo que te gusta ver, ¿no? Y qué bueno que podamos hacer eso con el Señor. Y qué bueno sería que el Señor pueda hacer eso con nuestra vida también, ¿no? Eso dijo de Job. ¿Qué andas haciendo? Y ando dando vuelta por la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Ahí debe haber estado Dios ancho porque tenía un justo en la tierra. Cantamos la primera canción, es una invitación para cantar. Ven con nosotros a cantar. Ven con nosotros a cantar. Grita con gozo, aleluya. ¿A quién es el autor de nuestra salvación? Alaba. Ven con nosotros a orar. Donde hay dos o tres allí Él está. ¿A quién es el dador de toda bendición? Alaba. Da alabanzas al Señor por lo que Él realizó, a la divina Trinidad. Alaba. Mi gozo puedes compartir, un hijo de Dios debe ser feliz. Unidos a Jesús, vamos a la luz. Alaba. Estamos cantando con la boca y estamos llorando con la cara. Que se note, dice, una sonrisa, dice la canción. Vamos de nuevo. A ver el ritmo de la batería. Dale, a ver. Te seguimos a vos. Ahí va. Es una canción judía, Nosotros a cantar, grita con gozo, aleluya. ¿A quién es el autor de nuestra salvación? Alaba. Ahora sí. Ven con nosotros a orar. Donde hay dos o tres allí Él está. ¿A quién es el dador de toda bendición? Alaba.
aliento para cantar el próximo himno que habla, ya lo sabían hermano, ni amago, que habla sobre la Navidad, ¿no? Y siempre para esta época se afloja el corazón de los más fuertes. Y dice, suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Hay de todo, en todo el mundo están hablando de la Navidad, algunos la visten en color rojo, otros color blanco porque hay nieve en el hemisferio norte. Algunos hablan de Papá Noel, otros de Santa Claus. Pero hay una comunidad muy grande en el mundo de cristianos que conocen el verdadero nombre de la Navidad y tienen el privilegio y la responsabilidad de hacerlo conocer en su origen, ¿no? Cantamos este himno que parece un concierto universal. Dice Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y estaba escrito y cuando llegó el tiempo se cumplió. Y todo lo que estaba escrito cuando llegó el tiempo se cumplió. Y si todo lo que estaba escrito con el tiempo se cumplió, ¿cómo no pensar que todo lo que está escrito a su tiempo se cumplirá? ¿No? Amén. Y tenemos un himno más para cantar antes de pasar el tiempo de la palabra. Y vamos a tener una música especial también hoy. Así que, ¿no va a haber música especial hoy? Casi iba a haber música especial hoy. ¿Después del mensaje? El domingo que viene. Última noticia. Vamos con el himno. Último de pie. Siempre
Muy buenos días. Un tiempo muy especial, ¿sí? Solamente a 3 o 4 días donde, a pesar de que no sea la fecha exacta donde el Señor Jesucristo vino y nació, para darnos la seguridad de la vida eterna. Y cuando pensamos en este tiempo de Navidad, y recién en la cena meditábamos sobre 1 Timoteo 3:16 y decíamos que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y estamos viendo las profecías de Jesucristo, concernientes a Jesucristo. Hemos visto desde el nacimiento o la venida, su ministerio específicamente. Y en este tiempo de Navidad es cuando más que nada traemos a nuestra memoria la profecía de la venida. Y meditaba en un devocional hoy a la mañana y decía, ¿cómo recibimos la Navidad? Si decimos, ¡jo, jo, jo, feliz Navidad! O realmente decimos, feliz y bendecida Navidad con Cristo Jesús en nuestras vidas. Que ese sea el mensaje en este tiempo, ¿no? Para que en un mundo que está en tinieblas pueda haber la luz, aquella luz admirable que un día vino a nosotros y que está la posibilidad de venir a cada uno. Y decíamos de las profecías, y cuando podemos pensar en todas las profecías que encontramos sobre concernientes al Señor Jesucristo, son más de 300. Son más de 300. Algunos estudios dicen 325, 351. Pero por eso decimos el misterio de la piedad. Cuán importante es, y quizás no nos alcanza el tiempo durante el año para estudiar y ver cada una de las profecías y cuántas de ellas cumplidas. Prácticamente todas. Pero hoy específicamente vamos a ver las profecías respecto o concernientes a la crucifixión de nuestro amado Salvador. Y cuando buscamos la cantidad de profecías, encontramos 20 profecías directas que nos hablan sobre la crucifixión cumplidas. Quizás hay más de 30 porque podemos hablar de profecías que son, diríamos, directas o profecías algunas que son simbólicas, decíamos, o imágenes o eventos que anticipan la cruz, ¿no? Como el Cordero Pascual, como el sacrificio de Isaac, y así cuantos más. Por eso decimos que hay mucho más, 20 directas y hasta 30 que hablan sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que no solamente las vamos a encontrar, estas profecías, desde Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento, y vamos a ver qué misterio, porque estamos hablando de más de 1000 años que Dios habló por medio de sus profetas, luego de más de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hoy podemos ver las profecías cumplidas, muchas de esas, y específicamente la de la crucifixión. Vamos a encontrar las profecías, pero van a estar cumplidas prácticamente en los 4 evangelios. Los 4 evangelios prácticamente nos van paralelamente a mostrar el cumplimiento de estas profecías sobre la crucifixión. Y para ellos decíamos que la crucifixión no es un evento aislado, no es un evento inesperado, sino que es el cumplimiento exacto de Dios que había anunciado tantos siglos antes, ¿no? Por medio de los profetas. Cada detalle dejó el Señor Jesucristo cuando cumplió las profecías. Decíamos que vamos a ver sobre la crucifixión, son más de 20, pero vamos a centrarnos en 3 en este tiempo y en esta mañana. Cada detalle de la traición, cada detalle del trato y el sufrimiento en la cruz, pero también cada detalle de la sepultura de nuestro Señor. Todas estas revelan la soberanía de Dios y
de qué manera vemos la identidad del Mesías, de Jesucristo. Porque son las profecías mesiánicas, decíamos. Porque son referentes al Mesías, aquel que vino a morir por nosotros. Y la primera, decíamos, traicionado por un amigo. Vamos a encontrar varias profecías. Allí en Zacarías, ¿no? Capítulo 11, versos 12 y 13, dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo y pasar. Dice, y pesaron 30 piezas de plata por mi salario. ¿Dónde se cumple? Y lo podemos leer en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 15, allí. Y la palabra nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vamos un poquito y veamos el Salmo 41, 9. Allí la palabra es muy clara y dice, Salmos 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Y allí dice muy claro, y si lo vemos palabra a palabra, las claves de este versículo. Dice, el hombre de mi paz era un amigo íntimo, era el amigo de confianza. Ahora no solamente dice que era el quien yo confiaba, porque estaba muy cerca de él. Era compañero de él en el ministerio. Dice, el que de mi pan comía. Ustedes saben que en la cultura hebrea el comer en pan era un pacto de amistad. Dice, el que con mi pan comía, un amigo íntimo. Ahora no solamente eso, dice, alzó contra mí el calcañar. Y esto habla de traición, pero de traición por la espalda. Fíjense en qué momento aquel amigo íntimo lo traicionó. Era todo lo que Dios tenía preparado para Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando David escribe este salmo, está hablando sobre su propia historia, pero el Espíritu Santo es que inspira el texto para apuntar específicamente a la profecía sobre el Mesías. Es el clamor de David y aquí la traición no vino por un enemigo, sino que vino por el amigo íntimo. El Salmo 41 lo dice y lo deja escrito muy específicamente. Dice, identifica a Judas como el traidor, aquel traidor en la última cena, el que comía el pan con él. Y Judas representa un rechazo muy profundo. Un rechazo muy profundo. Fíjense que alguien que estuvo con Jesús, que compartió el ministerio con Jesús, su amigo íntimo, no era un enemigo, aquel que vio los milagros de Jesús, el que los compartió en cada momento, pero endureció el corazón. Judas endurece el corazón. Y la traición no sorprende a Jesús, porque era parte del plan de Dios. Desde el antiguo, desde el inicio, era lo que Dios tenía preparado. Ahora, fíjense que Cristo, por eso decimos que Cristo entiende nuestro dolor. Él entiende el dolor de la humanidad, porque Él lo sufrió. Él lo padeció, Él padeció la traición de su amigo más íntimo. Pero Él sabía que era el plan de Dios. Y puede ser que en algún momento alguien también sea traidor, no es nuestro. Pero no pensemos por qué, sino para qué, porque quizás es el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso decíamos que la traición puede ser parte del proceso para moldearnos a lo que Dios quiere para nosotros. Cristo entiende el dolor. Ahora, fíjense que ¿dónde lo vemos cumplido? Y aquí le pido que vayamos a Juan, capítulo 13,
y veamos unos versículos, leamos unos versículos allí donde está el anuncio específico de la traición. Juan 13, a partir del verso 18, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús está recitando allí el Salmo 41 que leímos, verso 9. Dice el versículo 19 de Juan 13: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Jesús tenía en claro lo que iba a pasar. Y allí vemos el cumplimiento de esta profecía que leímos no solamente en Zacarías, sino que leímos allí en el Salmo 41, en el clamor de David, en Juan 13. Y acá algunas cosas que podemos ver también. Y Jesús mismo, decíamos en el verso 18, está relatando, está diciendo lo del Salmo 41:9. Dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Decíamos que Judas no era un enemigo externo, era el discípulo cercano, era aquel que manejaba las finanzas, era el que participaba en la mesa de Jesús. Fue elegido por Jesucristo, por sus responsabilidades, y confiado. Y esto nos muestra realmente el significado de la traición cuando le comparte el pan. Decíamos que el pan era una costumbre hebrea que daba prioridad cuando alguien le compartía el pan. Entonces Judas lo identifica y le entrega el bocado, ¿no? Era un honor especial en las comidas judías. Y este era el amigo íntimo, y eso hace más dolorosa la traición. Dice que luego Satanás entró él en el verso 27. O sea que Judas entrega el corazón al enemigo. Satanás entró en él. Y es allí donde Satanás toma el control. Pero la traición, decíamos, era parte del plan de Dios. Jesús dice: para que se cumpla la Escritura. Y quizás Dios usa eventos o actos perversos para cumplir su misión. Porque quizás no podemos llegar a entender de esta traición. Pero era parte del plan de Dios. Y fíjense que el mismo Jesucristo le dice a Judas: lo que tengas que hazlo pronto. Él ya sabía lo que le venía. Y sabía quién lo traicionaría. Sabía lo que le sucedería. Y Él permite la traición para que se cumpliera la salvación. La salvación de aquellos pecadores. Y la traición nos revela, en cierta manera, la condición humana. Fíjense que incluso alguien cercano a Jesús puede endurecer su corazón. Y seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos visto a alguien cercano, algún hermano cercano, que endurece su corazón, a pesar de caminar con Jesús. Pero es Jesús el que nos llama a examinar nuestras motivaciones, a examinar nuestra lealtad,
a examinar nuestra fidelidad hacia aquel que entregó todo en la cruz del Calvario. La fidelidad de Dios supera cualquier maldad humana. Él es nuestro consuelo, es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Supera cualquier momento. Jesús sufrió traición, entonces Él nos entiende plenamente cuando somos lastimados. Él entiende plenamente por qué y para qué alguien nos traiciona. No basta con estar cerca de Jesús. No basta con leer la Biblia todos los días. No basta con el devocional de todos los días. No basta con eso, sino que debemos tener un corazón rendido a Él. Debemos tener nuestras vidas, nuestro alma, todo nuestro ser rendido a nuestro Dios. Fíjense que la traición de Judas nos recuerda que la salvación no es un solo acto. Ustedes vieron el momento de la traición, el tiempo de la traición. Es algo histórico y es una expresión de amor que hoy mantiene viva a muchas personas heridas. Jesús soportó la traición por amor a vos, por amor a mí. Ahora ese amor es tan grande que de hace más de 2000 años la cruz sigue vigente. El amor de Dios sigue vigente. El cuidado de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Porque Él está allí sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Preparando lugar o preparó lugar para aquellos que nos precedieron, pero preparando lugar para aquellos que seguiremos en camino al cielo. O si no, cuando Él pronto vendrá a buscarnos. Ahora decíamos la profecía de su traición. Ahora vamos a ver otra más, la profecía del trato y sufrimiento en la cruz. Decíamos que cuántos años antes, siglos antes, el Espíritu Santo inspiró allí en el clamor de David. El Salmo 22, que quisiera que vayamos a leerlo. Es un salmo mesiánico también porque es específicamente sobre el Mesías. Allí del verso 15 al 18. Y describe este salmo a pesar de tantos años, cuando aún no existía el método de crucifixión. ¿Qué es lo que iba a pasar Jesús? Salmo 22, verso 15 en adelante. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y nuevamente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué detalles vemos aquí? Una sed extrema en el versículo 15 del Salmo. Jesús clamó, tengo sed. Dice la perforación de las manos y los pies en el verso 16. Y esto nos habla de la crucifixión literal. Esa era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, repartieron de sus vestidos y sortearon la túnica, verso 18. Y los soldados romanos cumplieron al detalle esto. El sufrimiento físico, emocional de Cristo estaba anunciado, había abandono, burla, dolor, injusticia. Pero allí en la cruz,
el Señor Jesucristo fue abandonado para recibirnos a nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. Fíjense que Jesús no sufrió solamente físicamente, sino que sufrió espiritualmente, cargando el pecado, y su dolor revela el precio que tenía el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Una profecía en este salmo que nos habla de debilidad, deshidratación, porque dice: mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se pegó a mi paladar. Y esto refleja la falta de fuerzas por el agotamiento físico del suplicio allí en la cruz del Calvario. La intensa sed es por el tiempo prolongado que pasó el Señor Jesucristo allí en la cruz. Vamos a ver su cumplimiento de trato y sufrimiento, Juan capítulo 19, verso 28, y vamos a encontrar entre el Salmo 22 y específicamente Juan 19 y algunos versículos también de Juan 20. Fíjense que el verso 28 dice, Jesús allí dijo: tengo sed. La crucifixión afectaba la manera de respirar. No nos podemos llegar a imaginar clavado allí en la cruz, colgando, sus músculos desgarrándose. Un sufrimiento que no llegamos a comprender y creo que nunca vamos a llegar a pasarlo, ni siquiera en el momento de nuestra muerte. La crucifixión afectaba a la capacidad de respirar, generaba fiebre, había una deshidratación extrema, y fíjense que la profecía se cumple literalmente allí. Dice: perforaron sus manos y sus pies. El Salmo 22, 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. O sea que Dios anticipó desde mucho antes la muerte del Mesías. ¿Cómo iba a ser la muerte del Mesías? No iba a morir apedrado, no sería degollado, no sería clavado, sino que va a ser crucificado y clavado allí en la cruz del Calvario. Y decíamos que también Juan 20, del verso 25 al 27, allí específicamente se confirman los clavos en sus manos y en sus pies. No nos vamos a detener a leer cada capítulo, cada versículo, cada pasaje que nos hablan, porque son muchos. Decíamos, los 4 evangelios cumplen las profecías o se especifican las profecías cumplidas en la crucifixión por nuestro Señor Jesucristo. Hay una exposición pública y una humillación que lo dice el Salmo. Dice: reparten entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense que la víctima se desnudaba, era puesto desnudo, despojada de su ropa. Por eso decíamos, pasó por la vergüenza, porque era expuesta a una vergüenza pública. Dice que estaba rodeado de enemigos que se burlaban, que blasfemaban. Allí es cuando sintió el abandono, y Cristo entiende específicamente por qué. Ahora, más adelante también Juan 19, 23 y 24 habla de los soldados, cómo dividieron su ropa en partes, echaron suerte. Y eso no fue casualidad, porque la Escritura, los profetas lo anunciaron. Dice en el Salmo 22, 16 que leímos, menciona perros, cuadrillas de malignos. Y eso estaban hablando de aquellos enemigos que lo burlaban, que se burlaban, que lo rodeaban, que estaban allí para darle un trato y un sufrimiento al Señor Jesucristo, que sin pecado fue crucificado. Fíjense, ellos mismos dicen: a otros salvó, decían, ¿por qué no se salva él mismo? Jesús sufrió el abandono y la hostilidad. Jesús fue rechazado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ellos fueron los que llevaron a la cruz. Sufrió abandono. ¿Pero para qué lo sufrió? Para afirmar, en cierta manera, Dios quería afirmar la identidad del Mesías. Una vez más, Dios obrando en su plan perfecto para que la humanidad comprenda que Jesucristo era el Mesías que, que estaba esperando para traer salvación y vida eterna.
no fue víctima del destino, sino que fue parte del plan de Dios para demostrar la veracidad de la palabra que hoy tenemos a nuestra manera, aquí presente. Siempre lo que Dios promete se cumple. Quizás no lo que nosotros queremos, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y fue a través de esto que Dios quería revelar el amor y la entrega de Jesús. Por eso soportó el dolor físico, la vergüenza, por amor a nosotros. Y específicamente, si leen después Isaías 53, pasaje muy claro que habla sobre para qué vino nuestro Salvador. Las profecías cumplidas nos animan a confiar en esta palabra. Muchas profecías cumplidas, no debemos tener duda. Tenemos que tener la certeza del plan de Dios por medio de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. La entrega de Jesús nos debe animar a la alabanza y a la adoración continua. No solamente los domingos, cuando venimos a la iglesia. No solamente cuando tenemos algún tiempo de meditación en la iglesia, sino que debe ser algo eterno. Decíamos que el Salmo 22 y Juan 19 se unen para mostrar que la cruz no fue un accidente. Y Jesús sufrió como estaba escrito para darnos vida eterna. Vimos la profecía sobre la traición, la profecía sobre el trato y el sufrimiento. Y ahora vamos a ver la profecía sobre la sepultura. No se pierda el domingo próximo que vamos a ver las profecías sobre la resurrección y el Señor enviado al cielo para cumplir lo que Dios tenía preparado para que hoy nosotros tengamos el gozo de saber que estamos y somos peregrinos aquí, camino al cielo. Y decíamos la sepultura, Isaías 53:9, ahí dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y decíamos que Isaías 53 es una de las profecías mesiánicas más detalladas del Antiguo Testamento. Describe al siervo, aquel siervo sufriente que sería rechazado, que sería herido, que sería muerto por los pecados de la humanidad. Fíjense que en la cultura hebrea los criminales solían ser enterrados fuera de la ciudad, en fosas comunes. Pero la profecía aquí revela algo sorprendente. Sabemos cómo vino a nacer nuestro Salvador, en un establo, en la mayor pobreza. Pero fíjense dónde fue enterrado. La sepultura, una de las sepulturas más costosas. Una sepultura de un hombre rico. Él vino en la pobreza más grande, él se hizo pobre. Dejó las glorias magníficas para llegar a nosotros. Pero fíjense su sepultura. Sería tratado como un malhechor, fue crucificado entre los impíos, pero la muerte tendría un lugar honorable. Fíjense allí el hermano José de Arimatea, un hombre rico, da su propia tumba, su propio sepulcro, para entregárselo al Señor Jesucristo. También Isaías profetiza que sería, dice, contado con los malhechores, pero que al morir recibiría una sepultura honorable, una sepultura de aquel que era merecedor de la misma, un sepulcro nuevo. Fíjense a Arimatea, quizás un discípulo secreto, por la posición que tenía, pero él arriesga su vida y le entrega la sepultura, su sepultura. Fíjense que Dios cuida cada detalle, incluso cuando parece que todo está perdido, incluso cuando a nosotros nos parece que ya no hay nada más que hacer, pero Dios está en cada detalle. La dignidad de Dios supera cualquier humillación. La dignidad de Dios supera cualquier humillación de lo que los hombres pueden causar.
quizás podremos ser humillados por predicar el Evangelio. Pero hay que seguir, hay que seguir. Muchos años quizás nos lleva. Quizás no nacimos en un hogar cristiano, o en un hogar creyente, en un hogar evangélico. Y quizás muchas veces nos hablaron de las vírgenes, nos hablaron de los santos, confesarse ante un sacerdote. Pero qué bueno que un día la palabra trajo luz a nuestras vidas. Reconocimos que somos pecadores y que la única manera de lograr la salvación es reconocer que Cristo allí murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Dios cuida cada detalle. Puntos claves de la profecía que vimos. Dice, fue enterrado entre los ricos. Entre los impíos, su sepultura, fue crucificado con criminales. Con los ricos fue en su muerte. Su entierro sería digno del Salvador. Su vida fue sin pecado, por eso Dios lo honraría y lo llevaría consigo. Ahora, vamos a ver cómo se cumple Mateo 27, del 57 al 60, algunos versículos más. Mateo 27, allí en el Evangelio dice, verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La profecía cumplida. Fíjense cómo se cumple. José era un hombre rico y Mateo lo recalca aquí. Tenía una tumba propia de lujo para aquella época. Arriesgó su posición y bienestar para dar la honra que merecía Jesús. No fue tirado en una fosa común como el resto de los crucificados, no. Dice, fue envuelto en lino fino y ungido con especias costosas. Juan también allí, capítulo 19, verso 39 al 40, lo especifica. Y todo representó honor, dignidad en medio de la injusticia de la crucifixión. Ahora, ¿qué nos enseña esta profecía a nosotros? Dios exalta a quien el mundo humilla. Podemos ser avergonzados y humillados porque llevamos el Evangelio y hablamos de Dios, que muchos dicen, Dios existe, pero Dios existe nada más. No creen en la obra perfecta que Dios hizo por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Fíjense que el amor produce valentía. ¿Qué es la valentía que tuvo José de Arimatea para pedir el cuerpo a Pilato? Aquel que fue crucificado, hecho culpable por nosotros, sin pecado. Pero José de Arimatea tuvo la valentía de ir y pedir el cuerpo para darle una honorable sepultura. Nuestra fe no es un héroe derrotado, sino que hasta la tumba Jesús muestra la gloria futura. En la cruz no hubo una derrota, sino que se derrotó a Satanás. Hubo una victoria de nuestro Señor Jesucristo allí. Preguntas para que cada uno de nosotros pueda responder. ¿Estoy dispuesto a honrar a Jesús aunque afecte nuestra reputación? ¿Estoy dispuesto a hablar al mundo de Jesucristo a pesar de que nos humillen, nos avergüencen, nos digan, estás loco? Pero la cruz puede ser locura para nosotros. Confío en que
¿Dios puede transformar esta humillación en victoria? Sí. Porque si aquel al que le hablamos de Jesucristo está dispuesto y escucha, y el Señor, por medio de su Espíritu, toca su corazón, es por la obra de Él que la humillación se va a transformar en victoria. No nos quedemos callados ante una primera humillación o vergüenza. No quiero saber nada. Reconocemos la precisión de las profecías y lo auténtico del Evangelio. Es algo que debemos responder cada uno. Ahora, ¿qué nos muestran estas profecías que vimos? Y decíamos que la sepultura de Jesucristo no fue un accidente. Fue un acto que fue anunciado. ¿Cuánto tiempo antes? Crucificado entre los impíos, honrado entre los ricos. El siervo inocente murió por nosotros, pero tuvo una tumba digna. Así como fue recibido en un pesebre, pero tuvo una tumba digna de los más ricos. Resucitó para darnos vida eterna. Pero por sobre todas las cosas tenemos que tener en claro que las profecías que estudiamos y que seguiremos estudiando, lo que tienen es darnos la exactitud, la veracidad de la palabra de Dios. Pero también nos muestra la identidad del Mesías. Él fue el Mesías, no hay otro. En estos tiempos, cuando vamos a escuchar a falsos maestros, tengamos en claro que el Mesías fue uno solo, Jesucristo, aquel que fue crucificado y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Y que tengamos en cuenta el amor redentor que se manifestó allí en la cruz. Nada fue casualidad. Todo fue anunciado como vimos. Son muy claras las profecías y clarísima cómo el Señor Jesucristo vemos el cumplimiento en los evangelios. Todo esto tiene que servir para fortalecer nuestra fe día a día. Queridos hermanos, que en este tiempo, que también le digamos al mundo, hay una profecía que habló de su simiente, de dónde vendría, cómo vino, cómo llevó su ministerio, pero por sobre todas las cosas hay una cruz. Hay una cruz que trae salvación y vida eterna, y que en este tiempo los regalos sean que puedan recibir a Jesucristo en su vida. El año pasado meditábamos sobre la Navidad, que es más, y la Navidad es más que palabras. La Navidad es más que regalos. La Navidad es mucho más que una fiesta para compartir con amigos o con familiares, sino que la Navidad es Jesucristo en nuestras vidas, por medio de Dios, creyendo en Dios y por medio del Espíritu Santo. Oramos. Padre amado, bendito Dios, queremos darte gracias una vez más, porque tú nos has permitido abrir tu palabra y ver el misterio de la piedad. Ver que hay muchos misterios que fueron revelados por nuestro Señor Jesucristo, las profecías cumplidas. Y te damos gracias porque esto es lo que fortalece nuestra fe día a día. Señor, que tú nos des sabiduría, que no solamente seamos oidores o que solamente podamos leer tu palabra, sino que estas palabras sean hechas realidad en nuestras vidas, que podamos dar testimonio de lo que Cristo y de que hoy tenemos un regalo inmerecido, porque estábamos perdidos en el mundo, estábamos perdidos en la miseria humana, pero por medio de Jesucristo hoy tenemos salvación y vida eterna. Amén. Bien, dejamos a los hermanos en YouTube y seguimos aquí. Algunos anuncios. Decíamos, estamos